¿Qué tal? Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Qué bendición poder compartir juntos la palabra de nuestro Señor. Y para esto vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos vaya guiando a toda verdad, ¿les parece? Amado Dios, tu palabra es luz a nuestro caminar. Tú eres quien nos guía, Señor, y ruego que tu Espíritu Santo siga alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender lo que hoy se va a hablar. Gracias te damos porque toda vez que somos zarandeados, tú estás ahí para fortalecernos, para animarnos, incluso para levantarnos si tropezamos. Te lo agradecemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la palabra en Lucas 22 del 31 al 34. Primeramente lo voy a leer en la versión 60, la Reina Valera, y después voy a ir mencionando las versiones en las que voy a ir leyendo estos mismos versículos. Lucas 22 del 31 al 34. Dice así: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Ahora vamos a mirar este mismo pasaje en la versión contemporánea, Reina Valera contemporánea. Dice así: El Señor dijo también: Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, te aseguro que el gallo no cantará hoy antes de que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Ahora vamos a mirar la versión Dios habla hoy. Dice así la palabra del Señor en la versión Dios habla hoy. Dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Simón le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta morir contigo. Jesús le contestó: Pedro, te digo que hoy mismo, antes que el gallo cante, 3 veces negarás que me conoces. Quiero leer dos versiones más. La Nueva Traducción Viviente dice así: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no te falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Pero Jesús respondió: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Una más en la versión de traducción en lenguaje actual. Después Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha concedido. Pero yo he pedido a Dios que te ayude, para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Enseguida, Pedro le dijo: Señor, si tengo que ir a la cárcel contigo, iré, y si tengo que morir contigo, moriré. Y Jesús le dijo: Pedro, hoy mismo, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Muy bien. Este pasaje habla de que nosotros, como discípulos del Señor, podemos llegar a ser zarandeados por petición del adversario a Dios, y hoy quiero hablar de eso, aclarar cómo sucede
y prepararnos para que cuando esto suceda nosotros podamos ser fieles a nuestro Señor, permanecer o incluso anticiparnos antes de que el enemigo venga y pida nuestras almas delante del Padre. Hoy quiero hablar de eso porque es una situación que seguirá sucediendo hasta que el enemigo sea echado fuera completamente del cielo, que ya no se le dé más acceso al cielo, más bien, ¿verdad? Porque hasta hoy él tiene todavía acceso al Padre por el permiso divino, obviamente, y Dios utiliza al enemigo cuando le hace peticiones acerca de sus hijos, ¿verdad? De nosotros, sus hijos de Dios, a fin de querer demostrarle a Dios que nuestra fe es falsa, que nuestra fe es muy endeble, que no somos capaces de adorar a Dios en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las tentaciones. Quiero hablarte de ello para que tú estés preparado cuando esto suceda. Pero quiero hablarte también de lo que significa zarandear. A propósito, quise leer varias versiones para que nos demos una idea. Zarandear viene de sacudir, ¿verdad? La palabra zarandear viene de zaranda, que no es otra cosa sino una criba, un sedazo, un arnero. Y la idea de zarandear es esta: sacudir, agitar, mover, menear, ajetrear, pero también significa limpiar, colar y cernir. Y como la palabra zarandear también tiene una connotación negativa o positiva, dependiendo en el momento que nos toque ser zarandeados, si Dios lo permite, ¿verdad? Y si nos fortalecemos en Él, entonces Él limpiará las pajas, es decir, las cosas que no le sirven a Él, y quedará lo que pesa, lo que tiene valor delante de su presencia. Pero si cuando somos zarandeados no nos fortalecemos lo suficiente en Dios y el enemigo gana esa batalla, por así decirlo, entonces Él nos dejará en una condición fuera de la presencia de nuestro Señor. Afortunadamente Jesús le dice a Pedro: he orado por ti. Y hoy también quiero hablarte de eso, de la maravillosa intercesión de nuestro Señor Jesucristo delante del Padre. Incluso cuando se anticipa, sabe que vamos a ser puestos a prueba. Ahora, el significado bíblico de zarandear es depurar el espíritu, o para deshacerse de determinadas características que no le agradan al Señor, o para que esa persona sea mejor aprovechada en el reino. Zarandear es sacudir el espíritu a través de pruebas difíciles de superar para dejarlo en un estado en el que sea útil para quien está zarandeando. En este caso, nuestro Dios está dándole permiso, ¿verdad?, a Satanás de zarandear a Pedro, pero va a sacar algo provechoso de ahí a pesar de eso. Dije hace rato, zarandear tiene una connotación negativa o positiva según el estado en que nos encontremos cuando somos zarandeados. Puede sacar Dios algo provechoso de nosotros, o el enemigo puede demostrarle al Señor que nuestra fe es endeble, que nuestra fe a veces no es suficientemente fuerte o que es vacilante. Y he comentado en otras ocasiones que la tentación es un mal necesario, pero siempre tendrá una utilidad delante de nuestro Señor. Ahora, quiero citar en Mateo 3, versículo 11 y 12, lo que el profeta Juan el Bautista dijo acerca de la venida de nuestro Señor y su Espíritu sobre nosotros. Dice aquí: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Este pasaje también nos habla de ese tiempo o de esas situaciones en las que somos zarandeados, porque el Padre quiere
quiere depurarnos, quiere limpiarnos, quiere que la paja se desvanezca y sea quemada para que quede lo que tiene valor, lo que va a ayudar al reino de Dios y lo que va a ser no solo útil para Dios, sino también nos va a fortalecer a nosotros cada vez más. Un cristiano, quiero aclarar en esta enseñanza, no puede ser atacado por el adversario a menos que el Señor lo permita. Repito, un cristiano, un hijo de Dios, no puede ser atacado por el adversario a menos que Dios lo permita. Y claro, cuando las personas a veces abiertamente pisan terrenos del enemigo, pues es obvio que los va a oprimir. Cuando alguien abre una puerta tocando áreas del ocultismo, pues le abre una puerta al enemigo y él tiene libertad para entrar en esa persona y para oprimirle en distintas maneras. Pero volvamos al punto que estamos tratando. El pasaje que leímos en diferentes versiones dice que el maligno le pidió permiso a Dios para tocar a Pedro, para zarandearlo, para moverlo, para sacudirlo, para ponerlo a prueba, ¿verdad? ¿Y por qué el Señor le da permiso? Alguien se estará preguntando, bueno, si Dios sabía que Pedro era débil, ¿por qué le da permiso de que el enemigo lo toque? Porque, insisto, Dios quiere sacar un provecho aún de las pruebas que vienen a nosotros. Quiere que nos hagamos más fuertes, pero tristemente muchos cuando viene la prueba se hacen más débiles. Tienen pruebas en su vida y lejos de buscar el rostro de Dios, se apartan, se sumen más en su desgracia, en su pecado. Vamos a mirar lo que dice la palabra en la primera carta de San Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. En la traducción en lenguaje actual se lee así: sabemos que los hijos de Dios no pecan, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, los cuida y el diablo no puede hacerles daño. Esto refuerza el argumento que dije hace rato. El maligno, ninguno de sus espíritus malos, ninguno de sus achichincles del enemigo puede tocar a los hijos de Dios a menos que Dios le dé permiso. Porque nuestro Señor Jesucristo nos cuida, nos guarda, estamos en el hueco de su mano. Luego entonces, ¿qué es lo que sucede? A lo largo de esta vida, nuestro Señor, una vez que hemos nacido de nuevo, querrá limpiarnos de esas impurezas, de esas pajas que no son otra cosa sino cosas malas, pecados, malos hábitos, necedades, cosas que al Señor no le sirven en el reino cosas que al Señor no le sirven, y por eso Él permite que seamos puestos a prueba. Los cristianos están protegidos directamente por el Señor. Él nos guarda de manera especial. Dios nos libró de la esclavitud en la que el maligno nos tenía cautivos a voluntad de Él, como se lee en Efesios. Y ahora nos mantiene protegidos de los ataques continuos del adversario. Y no es hasta que nuestro Padre le otorgue el permiso al enemigo que nos pueda zarandear. Yo me imagino que viene a su presencia y le da argumentos al Padre. Dios, déjame demostrarte que aquella que dicen ser tus hijos son unos mentirosos. Su fe es falsa. Su consagración es falsa. Verás que en cuanto los toque, blasfemarán contra ti. Verás que en cuanto yo les ponga tentaciones, se olvidarán de que han hecho un compromiso delante de ti, etcétera. Él utiliza sus argumentos, como hoy lo vamos a mirar en el libro de Job. Pero vamos por partes. Si analizamos bien el pasaje del comienzo, dice que el enemigo se presentó delante del Señor para hacerle una petición. Déjame zarandear a tu discípulo Pedro. Déjame sacudirlo como al trigo. Déjame demostrarte que él te negará. Porque de esa manera Pedro sería zarandeado, a través de meterle miedo,
cuando vinieran sus acusadores, aquellos que lo reconocerían como discípulo de Jesucristo una vez que Jesús fue apresado. Dice que Jesús estaba de lejos mirando todo el escenario y algunos se acercaron a acusarlo y a decirle para ponerlo en descubierto: tú también andabas con él, tú también eres uno de sus discípulos. Y él negó. Y en uno de los evangelios dice que incluso blasfemó contra nuestro Señor. Es decir, profirió maldiciones diciendo: no conozco a ese hombre. Entonces la forma en que el enemigo zarandeó a Pedro fue meterle miedo una vez que él fue acusado y perseguido como cristiano. ¿Y cuántas veces esa clase de tentaciones, esa forma de ser zarandeados viene a los creyentes y muchos niegan su fe con tal de quedar bien con la gente, con tal de quedar bien con el mundo, con tal de no ser rechazados por la sociedad? Pero no es la única forma en que la gente es zarandeada. Hay muchas formas, porque déjame decirte algo: el maligno sabe de qué pie cojeamos. Más de 6,000 años viendo seres humanos nacer en este planeta, sabe de qué pie cojeamos y sabe cómo atraernos en sus garras, sabe cómo lanzar la tentación, sabe cómo manipular a veces la mente de las personas. Y si no estamos preparados para eso, pues seremos blancos fáciles de sus artimañas. El diablo tal vez le dijo al Padre: permíteme demostrarte que la fe de Pedro hacia ti es superficial. Y así sucedió. Pero yo le doy muchas gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque así como hizo con Pedro, lo sigue haciendo con nosotros. Le dijo: Pedro, he orado por ti. Ya he orado por ti. O sea, anticipadamente, porque tengo omnisciencia, le dice Jesús, porque sé lo que va a suceder contigo. Conozco tu corazón. Sé que vas a tropezar. Vas a ser zarandeado y el enemigo va a ganar esa batalla. Tú vas a tropezar. Pero he orado que aun cuando tropieces tu fe no te falte. He orado que aun cuando me falles vuelvas otra vez hacia mí. Que cuando reconozcas tu falta regreses a mí y no solo te sirva a tu misma persona, sino sirva para que confirmes la fe de tus hermanos, para que animes a los otros a decirles: aún si tropezamos, nuestro Señor puede volvernos a recibir. Ese es algo maravilloso que está en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, y que, insisto, esa intercesión delante del Padre es constante. Jesús está orando por ti, amado hermano, está orando por ti, amada hermana. Aún Él conoce tus debilidades, sabe de qué pie cojeas. También nuestro Señor, mucho más nuestro Señor, sabe de qué pie cojeas, sabe en qué área eres vulnerable y está orando por ti. Padre, oro por mi hermano fulano, por mi hermana sultana, para que su fe no le falte, aun cuando te nieguen, aun cuando pequen contra ti. Y ahí está el Padre perdonándonos, ¿verdad? Volviéndonos a ser propicio. Ahora, no te estoy diciendo todo esto para que le des vuelo a la hilacha, como se dice vulgarmente, es decir, que peques deliberadamente, no, sino para que estés consciente de tu debilidad y de que Jesús también te ayuda en tu debilidad. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, y por eso es poderoso para socorrernos cuando somos tentados. Satanás quiso zarandear a Pedro como si fuera trigo, sacudirlo, ¿verdad? Moverle el tapete, como se dice vulgarmente. Ahora, el enemigo esperaba hallar solo paja, fácil de soplar. Pero Jesús aseguró a Pedro que su fe, a pesar de flaquear, no se destruiría por completo, sino que se renovaría hasta convertirse en un líder poderoso. Ahora, déjame decirte que el apóstol San Pedro tenía esta debilidad, le daba miedo cuando la gente lo confrontaba. No pasaba siempre, porque a veces bajo la influencia poderosa del Espíritu Santo podía encarar las situaciones y podía decirle a la gente que lo rechazaba y que le pedía que se callara, que no predicara más. Él
no hacía caso y se mantenía firme en la fe, pero también me hace recordar en lo que comenta el apóstol San Pablo, que dice que en Antioquía Pablo reprendió a Pedro porque tenía miedo de los de la circuncisión. Así que fue una situación en la que estuvo batallando por mucho tiempo. San Pedro estuvo batallando con esa área. Cuando alguien lo confrontaba acerca de su fe, entonces él se tambaleaba. Pero afortunadamente el final de su carrera es muy digno de imitar de San Pedro, porque estuvo dispuesto a morir por nuestro Señor Jesucristo y por su causa. Y es algo digno de imitar, insisto. Finalmente fue fortalecido en Dios porque Él se dejó fortalecer. Las tentaciones del adversario suelen servir para revelar tanto la fortaleza como la debilidad de los creyentes. Y de vez en vez el Padre dejará que el enemigo te zarandee, me zarandee a mí. Vengan pruebas a tu vida, vengan pruebas a mi vida. Y lo que debemos hacer como hijos de Dios, pues es vencer esas pruebas. Porque muchos cristianos dicen, es que tengo muchas pruebas en mi vida. Pero yo te preguntaría, ¿y las pasas? ¿Pasas esas pruebas? ¿O las repruebas? Simplemente estás tropiece y tropiece y tropiece y tropiece y tiro por viaje, viene otra vez el enemigo a zarandearte y tiro por viaje, vuelves a tropezar. ¿Qué está pasando con tu vida? Es bueno que recapacites y que hoy decidas fortalecerte en Dios. Lo que te dije te va a ayudar. Jesús es tu principal ayudador en esta lucha. Ahora, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si nosotros tomamos esas armas espirituales, podemos vencer en esta batalla. Ahora, Pedro, con gran seguridad, le dice al maestro en el verso 33, fíjate, Señor, que por ti estoy dispuesto no solo a ir a la cárcel, sino a la muerte misma. Vemos la arrogancia de Pedro en un momento de querer quedar bien con el Señor. Pero insisto, como nuestro Señor conoce bien nuestro corazón, le dice, mejor ni hables, Pedro. Mejor ni hables. En otro de los evangelios se lee así, no habrá cantado el gallo 2 veces sin que antes me hayas negado 3. Entonces, Jesús le está tratando de decir a Pedro, no seas arrogante. Sé capaz de reconocer que eres débil, porque entre más reconozcamos nuestra debilidad, más poderosos y capaces nos volveremos delante de nuestro Señor para soportar las tentaciones y las zarandeadas que el enemigo venga a darnos por el permiso del Padre, dije hace rato. Ahora, a pesar de que Pedro habría de ser tentado, el Señor le aseguró que no lo dejaría solo. He orado por ti para que tu fe no te falte. Es decir, voy a estar ahí contigo cuando venga esa clase de zarandeo, cuando el temor te embargue. Pero también comenté hace rato, no es la única forma en que el enemigo nos zarandea. Puede ser el temor, puede ser la ansiedad, puede ser la confusión, puede ser las tentaciones sexuales. Puede ser la ambición, puede ser la mentira, el engaño, la codicia, la envidia, todo lo que hay en el corazón del ser humano. Y esas cosas a veces el enemigo las utiliza para demostrarle a Dios que nuestra fe es muy superficial. Pero afortunadamente, no solo Pedro lo pudo demostrar, de regresar en arrepentimiento a nuestro Señor, de decirle, me arrepiento, perdóname. La Biblia dice que él lloró amargamente después de haber negado al Señor. Eso nos da una visión clara de que su arrepentimiento fue sincero, lloró amargamente. Volvió a nuestro Señor arrepentido y confirmó a los suyos, a sus hermanos, claro que sí. Insisto, Pedro era considerado una de las columnas de la iglesia. ¿Por qué? Porque él sabía, había vivido, lo había experimentado en carne propia, lo que significa ser tentado, ser zarandeado, para poder entender a los demás. De hecho, también la Biblia en Gálatas nos dice eso, que podemos ayudar a los que son tentados, considerándonos a nosotros mismos, es decir, poniéndonos en los zapatos de los otros.
Y de esa manera nuestro Señor nos ayuda fortaleciéndonos. La intercesión que Él hace delante del Padre es única, pero la intercesión que hacemos los unos por los otros también ayuda para que podamos ser fuertes cada vez más. Vamos a mirar otro caso, el caso de Job que comenté hace rato. Job 1 del 6 al 12 y después del 2, el capítulo 2 del 1 al 6. Dice aquí del 6 al 12, un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás al Señor y le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo el Señor a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. Ahora el capítulo 2 del 1 al 6. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante del Señor. Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo al Señor, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. ¿Qué escena? Esto es para que nos demos una idea. Dije hace rato, Satanás tiene acceso todavía al cielo. Aún después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sigue teniendo acceso al cielo. Es un acusador, pero también es un ser que Dios utiliza para ponernos a prueba. Lo que llamamos nosotros en el cristianismo el bautismo de fuego. Cuando Dios permite ese bautismo en nuestras vidas, puede venir persecución, puede venir toda clase de circunstancias difíciles a nuestras vidas. Ese es el bautismo de fuego, y que se vuelve necesario porque, insisto, el Señor quema las pajas, las impurezas, lo que no les sirve, y queda lo que pesa, el grano, el trigo. Si pasamos la prueba, eso será posible delante de nuestro Señor. Aquí dice que Job pasó la prueba. Incluso nuestro Dios se siente orgulloso de él delante del enemigo. Él sigue guardando su integridad aun cuando tú me incitaste a ponerlo a prueba sin causa. Pero, insisto, esto estaba permitido por el Señor. Él va a tratar contigo a veces de esa manera. Y no te espantes. No se te va a aparecer el enemigo con sus cuernos y con su cola y su tridente, como se representa, ¿verdad?, en las diferentes ilustraciones, sobre todo en la época medieval. Pero el enemigo se presentará con ideas en tu cabeza, con tentaciones, con saetas ardientes en tu mente, que te meterán, y ya dije, toda clase de sentimientos negativos y tentaciones de acuerdo a las áreas de debilidad en ti. Por eso tienes que fortalecerte en Dios, pero tienes que ser capaz de reconocer tu debilidad para ser fortalecido. Porque si eres arrogante, no, yo no voy a caer, no, yo por mi Señor lo doy todo, yo soy un buen cristiano, yo nunca pecaré contra el Señor, tú eres arrogante entonces. Y dice un dicho por ahí, cae más rápido un hablador que un cojo.
Eso le sucedió a Pedro. Él fue arrogante en lugar de ser humilde. No estoy juzgando a Pedro, estoy tratando de que aprendamos de él o de su experiencia más bien, ¿verdad? No es bueno ser arrogante, sino a todo lo contrario. Él pudo haberle dicho al Señor: Señor, tú conoces mi corazón, si sabes que voy a caer, fortaléceme, no lo permitas, yo quiero serte fiel, pero ayúdame. Él pudo haber orado de esa manera. Pero volvamos al escenario de Job. Vemos claramente que el enemigo le pide al Padre nuestras almas. Insisto, ese acceso todavía seguirá, y en estos tiempos sigue, y seguirá hasta aquel día en que el enemigo sea arrojado definitivamente y finalmente del cielo. Está escrito en Apocalipsis: el enemigo ya no tendrá más acceso al cielo. El enemigo ya no nos acusará más delante del Padre y ya no pedirá más las almas de los creyentes en aquellos días. Pero mientras no lleguemos a aquella parte de la profecía, todavía el enemigo seguirá pidiendo delante del Padre tu vida, seguirá pidiendo delante del Padre mi vida. ¿Cuándo sucederá eso? No lo sé. Ahora tú estarás pensando: pues yo le voy a pedir al Padre que nunca me pase eso, que cómo va a permitir que el enemigo me toque. El Padre es el que decide, no tú, no yo. ¿Sí? Dije en primera de Juan 5:18, el maligno no nos toca por sí mismo, es decir, le tiene que pedir permiso al Padre. Si el Padre se lo da, pues asunto del Padre. Él es soberano, Él sabe lo que hace con sus hijos. Y ojalá que seamos hallados dignos de ser tomados en consideración por nuestro Padre, y dignos de su alabanza, como hizo con Job, que se sentía orgulloso de él. Las diversas pruebas que vienen a nuestra vida, curiosamente, Dios las utiliza para sacar lo mejor de nosotros. Pero tristemente muchos no lo han entendido. Quiero insistir mucho en eso. Muchos no lo han entendido. Llega la prueba a sus vidas y tropiezan una y otra y otra y otra y otra y otra, y no aprenden, no se fortalecen en el Señor. Job fue capaz de soportar toda clase de pruebas, toda clase de zarandeos. El enemigo los zarandeó haciendo que perdiera sus bienes. El enemigo los zarandeó haciendo que perdiera su salud. El enemigo los zarandeó haciendo que perdiera seres queridos. El enemigo los zarandeó haciendo que la gente lo malmirara, que fuera rechazado. ¿Y qué más decir? Fue puesto a prueba más allá del límite de cualquiera de nosotros. Y aún así retuvo su integridad. Amado hermano, amada hermana, eso tenemos que aprender de Job. Hay que retener nuestra integridad aun cuando vienen las pruebas, porque muchos cristianos, muchos hijos de Dios, solo son capaces de mantener su integridad cuando todo va bien. Pero, ¿qué tal cuando vienen las pruebas? Pero déjame confesarte algo, también los pastores oramos por las ovejas, que su fe no les falte cuando son zarandeados. Seguido le decimos a Padre: Dios, si tu iglesia, si tus hijos, hijas están siendo tentados, que su fe no les falte, renueva sus fuerzas, ayúdales a vencer la tentación. Así que no estás solo en esta lucha, pero depende de ti, porque tú estarás pensando, si tú te vas por la tangente en estas experiencias y dices: pues si Jesús está intercediendo por mí, pues si los pastores interceden por mí, pues si mis hermanos en Cristo interceden por mí, entonces ¿por qué estoy flaqueando y cayendo una y otra vez? Porque tú no eres suficientemente fiel al Señor. Tú todavía estás con una fe muy superficial y necesitas limpiar esa parte de tu vida, consagrarte de una manera más profunda, porque a Pedro le pasó, él tropezó, pero no fue algo que estuviera toda la vida en su persona. Él finalmente superó sus debilidades, y eso mismo tenemos que hacer tú y yo, si es que hemos tropezado, superar nuestras debilidades con la ayuda de nuestro Señor. Él es fiel, te lo reitero, te lo insisto y te lo declaro una y otra vez. Él es fiel. Él nos socorre cuando somos tentados. Ahora, quiero insistir en esto también. Leímos en la primera carta de San Juan que el maligno no nos puede tocar,
porque nuestro Señor Jesucristo nos guarda, pero además Dios pone también ángeles a nuestro alrededor para que nos guarden del maligno. Si no fuese así, el maligno haría trizas a la humanidad, tanto a los hijos de Dios como a los que no lo son, a las personas que no han nacido de nuevo. Vamos a mirar el Salmo 91 para poder contemplar y poder agradecer el cuidado que tenemos de parte de nuestro Señor. En el Salmo 91, 11 y 12, dice aquí: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Así que nuestro Dios envía a sus ángeles a favor nuestro, como también lo dice Hebreos 1:14. Dice aquí: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Se refiere a los ángeles, a seres celestiales que Dios envía para fortalecer, para proteger, para levantar a sus hijos. Así que el Padre está con nosotros, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, Jesús intercede por nosotros, entre nosotros intercedemos unos por otros, los ángeles están al servicio de los que heredamos la salvación. No estamos solos en esta lucha. Mucha gente dice: es que estoy solo, nadie está conmigo. Te estoy mencionando todo lo que tenemos al acceso, al alcance de nuestra mano, y si lo sabemos aprovechar, pues iremos de victoria en victoria, no de derrota en derrota. Dios asigna a cada cristiano uno más de sus ángeles para que lo guarden de todo mal. Pero aún así, si el Padre sabe que necesitamos ser zarandeados, porque Él conoce nuestro corazón y Él sabe de qué manera pulirnos, Él sabe de qué manera trabajar con nosotros, Él le dará permiso al adversario. Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando somos zarandeados? Yo encuentro algo muy interesante en la palabra del Señor, y que más bien nos habla de anticiparnos a ese zarandeo. Como no sabemos en qué momento va a ocurrir, pues lo más conveniente es estar preparados en todo momento. Y hoy quiero hablarte de eso también. En Lucas 22, del verso 39 al 46, dice aquí: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Este mismo pasaje quiero leerlo en la versión en lenguaje actual. Dice así la traducción en lenguaje actual: Jesús salió de la ciudad y se fue al monte de los olivos como era su costumbre. Los discípulos lo acompañaron. Cuando llegaron al lugar, Jesús les dijo: oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Jesús se alejó un poco de los discípulos, se arrodilló y oró a Dios: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Cuando Jesús terminó de orar, regresó a donde estaban los discípulos y los encontró durmiendo, pues estaban tan tristes que les había dado sueño. Entonces les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren, para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Si nos damos cuenta, nuestro Señor Jesucristo se está anticipando
a las situaciones que sabía que Él vendría, no solo a Él, sino a los discípulos. Y afortunadamente el Padre le envía un ángel a nuestro Señor Jesucristo para librarlo de que tropezara, de que cayera en el temor y huyera de las circunstancias que tenía que vivir para cumplir su misión, es decir, entregar su vida por todos nosotros. Pero también a sus discípulos les dice que se anticipen, oren, para que puedan soportar las dificultades que vendrán. Y esta es la idea que quiero transmitirte, amado hermano, amada hermana. Anticipémonos, porque no sabemos en qué momento seremos zarandeados. No sabemos en qué momento el diablo irá y pedirá nuestras almas para sacudirnos como al trigo. Estamos orando, insisto, Jesús ora por nosotros, los ministros oramos por la grey, por las ovejas, entre nosotros oramos unos por otros, para que no nos falte la fe, para que podamos soportar las dificultades. Si nos anticipamos será más sencillo, podemos librar esta batalla. Ellos estaban cansados, los discípulos estaban tristes, y eso me hace recordar cuántas veces las ovejas, es decir, los congregantes, muchos de ellos caen en profunda tristeza y dicen, estoy tan triste que ni siquiera me dan ganas de orar. Pero curiosamente la Biblia en Santiago 5 dice, alguno entre vosotros está triste, haga oración. Es decir, que la mejor forma de hacer frente a la tristeza, a la desesperación, a la soledad, es la oración, porque de esa manera encontraremos una comunión perfecta con nuestro Padre, y Él, conociendo nuestra condición, nuestra debilidad, vendrá y te fortalecerá, y quien quiera tal vez te envíe un ángel para fortalecerte. Será algo maravilloso tener esa clase de experiencias, pero será tu decisión. ¿Qué harás? ¿Te anticiparás en oración? ¿O simplemente dirás, no necesito orar, me siento fuerte? ¿O, ay, ¿para qué oro si de todas maneras voy a caer? No te vayas por la tangente. Es preciso que estemos conscientes de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque no sabemos en qué momento el Padre le dará permiso al adversario para que seamos zarandeados. En qué momento el Padre decidirá bautizarnos con ese fuego del que te estoy hablando. Un fuego que no se apagará, es decir, mientras estemos en esta vida, seguirá sucediendo de vez en vez para depurar nuestra persona de aquellas cosas que no están bien o que están de más. Quienes suelen soportar las acechanzas del enemigo no son los que se sienten fuertes, no son los que saben la Biblia al derecho y al revés, no son los que hacen alarde de su firmeza en el Señor, como lo hacía Pedro. No, Señor, yo por ti no solo iré a la cárcel, sino hasta la muerte. Él no quería quedar mal con el Señor en ese momento, y es un error. Tú y yo debemos reconocer delante de nuestro Padre, porque al fin de cuentas Él nos conoce mejor que nadie, nuestra condición, nuestra debilidad, y por eso mejor agachando la cabeza y en su presencia, Padre, fortaléceme, soy débil en tal o cual área, líbrame de tentación. Eso me hace recordar la oración de nuestro Señor Jesucristo que enseñó a sus discípulos, el Padre Nuestro, que incluye la siguiente frase: líbranos del mal. No permitas que caigamos en tentación, mas líbranos del mal. Porque Jesús está tratando de decirnos, sean conscientes de que ese mal está en la humanidad. El enemigo trabaja para que tú y yo tropecemos. Curiosamente, te insisto, el Padre utiliza incluso esos argumentos del enemigo que él viene a presentárselos acerca de nuestra persona, y los utiliza para depurarnos, para pulirnos, para santificarnos y para que seamos personas con un carácter más fuerte en su presencia, que seamos capaces de soportar las tentaciones que vendrán a nuestra vida. Nosotros debemos clamar al Señor. Primera carta a los Corintios 10 del 12 al 13. Dice aquí:
Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Siempre que viene tentaciones a nuestra vida, pruebas difíciles, siempre también viene juntamente la salida. Siempre hay una puerta de acceso para ser fortalecidos, para ser librados, para no tropezar. Pero insisto, estará en ti, estará en mí. ¿Qué tanto dejaremos obrar al Señor sobre nosotros? ¿Qué tanto nos mantendremos firmes en medio de la tentación? La salida viene por medio de la oración y no podemos darnos el lujo de no orar. No podemos hacer tregua en esta lucha. Necesitamos tomar conciencia de la necesidad de orar. Y si tú estás afligido, si estás triste, es el mejor momento para buscar el rostro del Señor. Es cuando necesitas ser fortalecido, ser fortalecida. Pero necesitamos humillar nuestro corazón delante de nuestro Señor, reconociendo que somos débiles y pidiéndole que nos libre de caer en tentación. San Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él está buscando a quien devorar. No te va a tocar de buenas a primeras, sino porque el Padre le dará permiso. Y a lo mejor tú dices: no, Señor, no le des permiso al enemigo de tocarme. Eso no lo decides tú, no lo decido yo, te insisto, eso lo decide el Padre. Él utiliza incluso la tentación para salir aprobados, es decir, para probar nuestro corazón. Pero necesitamos salir vencedores en esta lucha. Y bueno, si llegas a caer como Pedro cayó, ¿verdad? Tienes que confiar en esto. Jesús está orando por ti, que tu fe no te falte, sino que reconsideres tu posición, tu caída y regreses a Él. Los ministros estamos orando incluso por los que tropiezan, por los que caen. De ninguna manera le decimos al Padre: Señor, ya esta persona deséchala. No, ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es orar. Pero también no lo tomes como que, pues si otros están orando por mí, entonces ¿para qué me preocupo yo? O no voy a hacer ningún esfuerzo. No. Hay cosas que nadie más va a hacer por ti. Tienes que tomar conciencia. Tú tienes que ponerte firme en esta lucha y tienes que enfrentar estas tentaciones, tomado de la mano del Señor y tomando las armas de la milicia que Dios nos ha dado, las cuales no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo te recomiendo lo siguiente: cuando tomes tiempo para orar en la presencia de nuestro Señor, pídele que te fortalezca para no caer. Pídele que si llegas a ser tentado, no te falte la fe en ese momento. Pídele que si incluso llegas a tropezar, te ayude a retomar el camino. Pídele en oración que envíe sus ángeles para resguardarte a fin de que no tropieces con tu pie en piedra, que no es otra cosa, es decir, que no la riegues, que no te apartes del Señor, que no te quedes tirada en la situación en la que has tropezado, sino que la voluntad del Padre es que tú te levantes. Por eso se vuelve mucho más importante que oremos los unos por los otros, y es lo que quiero hacer. De esta manera quiero terminar esta enseñanza, orando por ti para que tu fe no te falte, orando por ti para que no tropieces, orando por ti para que seas librado del mal. Quiero hacerlo. Amado Dios, oro por cada persona que está escuchando este mensaje. Tú conoces mejor que nadie el corazón de cada uno de los oyentes. Tú sabes de qué pie cojean. Tú sabes las áreas de dificultad en sus vidas, las cosas que les cuesta entregarte, superarlas. Pero gracias te damos, Señor, porque tú estás ahí como poderoso gigante para sostener al débil, para sostener a quienes han incluso caído. Y en este momento les estás infundiendo fe suficiente, Señor, en su corazón y en su mente para levantarse, para ser personas de victoria. En este momento, Señor, estás apartando al enemigo de sus vidas.
Sé que aquellos que serán zarandeados lo serán por tu voluntad, pero que su fe no les falte, Señor. Te lo insisto mucho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sino que cada experiencia de cada uno de ellos cada vez sea una victoria más, no una derrota más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu intercesión por todos nosotros, porque a ti te preocupamos. Sabes que el enemigo está como león rugiente acechándonos, pero tu intercesión constante, Señor, nos da aliento, nos da esperanza de saber que no estamos solos en esta lucha. Cuánto te agradecemos, Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga.